Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Gracias por estar aquí. Hoy me gustaría comentarles qué pasó después del marcapasos. Recordemos que el marcapasos me lo pusieron en Colombia. Después de eso, mi corazón se estabilizó, ya no tenía síntomas y me sentía muy bien. Regresamos para México. Algo que me gustaría comentarles es que nosotros estábamos recién llegados a México y yo no tenía un seguro médico. Y eso nos hizo evaluar si seguir en México o regresarnos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México los seguros médicos no cubren preexistencias. Eso quiere decir que cualquier problema que yo pudiera presentar relacionado al corazón, el seguro médico no lo iba a cubrir. Al contrario, en Estados Unidos. En Estados Unidos, los seguros sí cubren preexistencias. Eso nos hizo decidir dejar México y regresar a Estados Unidos. En Estados Unidos, mi esposa tiene una visa de estudiante internacional y yo saqué una visa de esposo de estudiante. Y eso nos permite poder tener seguro médico aquí en Estados Unidos. Y así fue como regresamos. Ya estando acá en Estados Unidos, buscamos un cardiólogo. Y al ser nuevo paciente, el cardiólogo pide ciertos estudios. Dentro de eso se estaba pidiendo un ecocardiograma. Varios de los estudios que estaba solicitando nosotros ya lo teníamos desde Colombia, por todos los estudios que me hicieron estando hospitalizado. Pero por alguna razón encontrábamos todos menos el ecocardiograma. Eso originó que me hicieran un ecocardiograma aquí en los Estados Unidos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en el ecocardiograma salió que el bombeo del corazón, o sea, la cantidad de sangre que está distribuyendo en el cuerpo, estaba al 30%. Una persona normal bombea del 55% para arriba. El mío estaba al 34%. Eso fue una sorpresa. Sin embargo, yo no presentaba ningún síntoma, pero eso arrojó el ecocardiograma. Derivado de esto, decidimos cambiar el cardiólogo por un electrofisiólogo. Este se especializa en la electricidad del corazón. Y el electrofisiólogo nos recomendó agregar un cable extra al corazón. Yo ya tenía un cable en un ventrículo y la intención era agregar otro cable al otro ventrículo para que estos estuviesen sincronizados al momento de bombear. También nos recomendó cambiar el marcapasos por un marcapasos desfibrilador. Este es un aparato que va en el mismo lugar donde va el marcapasos, pero tiene dos funciones. Uno es de ser marcapasos y otro de desfibrilador. Esto quiere decir que manda un choque eléctrico cuando el corazón se detiene, ya que el riesgo de muerte súbita era alto. Y bueno, me operan en diciembre para ponerme el desfibrilador. Después de eso, mi hija Elizabeth nace. Me hacen un ecocardiograma y resulta que el bombeo había bajado al 29%. El electrofisiólogo nos recomienda hacer una sincronización del marcapasos para eficientar el bombeo, porque hasta ahorita se cree que el problema es un problema eléctrico. Me hacen la resincronización. Eso quiere decir que es ajustar las pulsaciones eléctricas que el corazón recibe en cada ventrículo para eficientar el bombeo. Después de eso, tocaba esperar para ver cómo es que reaccionaba el corazón. Para ese entonces, yo le pregunté al doctor si era posible que yo podía viajar a Colombia para visitar a la familia de mi esposa y que conocieran a mi hija. Y el doctor nos dijo que sí. Y viajamos para Colombia en el mes de mayo. Ya estando allá, empecé a sentir algunos síntomas. Me costaba respirar y me costaba dormir, ya que cuando yo me acostaba, me faltaba la respiración. Yo tenía la necesidad de sentarme en la cama
para poder dormir bien. Pero llegó el momento en que, aún sentado, yo no podía descansar. Llegó el 15 de junio, mi primer día del padre, para celebrar. Y yo hablé con mi esposa porque en esa noche yo no pude dormir nada. Y le dije que me gustaría ir a urgencias a que me revisaran. Y después de celebrar el Día del Padre, uno de mis cuñados me hizo el favor de llevarme a urgencias en Bogotá. Entré a urgencias en Bogotá y me empezaron a hacer estudios. Y resultó que la falta de aire que yo presentaba era porque mis pulmones se habían llenado de líquido. Y el cardiólogo que me atendió me dijo una frase que escuché por primera vez: falla cardíaca. Yo no sabía qué era eso. Y me costó tiempo entenderlo. Pero eso era debido a que el bombeo del corazón era muy bajo. Porque cuando yo estaba hospitalizado en Colombia, el bombeo del corazón bajó al 18%. Por eso fue que mis pulmones se empezaron a llenar de líquidos. Porque el corazón no alcanza a bombear la sangre por todo el cuerpo para distribuirla. ¿Y qué es lo que pasa? Al no alcanzar a distribuir la sangre por todo el cuerpo, los órganos se empiezan a llenar de agua. Y eso fue lo que le pasó a mis pulmones. Yo llegué al hospital con principios de neumonía debido a los líquidos que estaban reteniendo mis pulmones. Me logran estabilizar en el hospital y el cardiólogo me da de alta, sin antes decirme que yo no podía regresar a Bogotá. Esto debido a que yo no puedo estar a más de 1000 metros de altura por la falla cardíaca que presentaba. Regresamos a Estados Unidos y hablamos con el electrofisiólogo. El electrofisiólogo me remite a un especialista de falla cardíaca. Y el especialista me manda a hacer muchos estudios. Dentro de ellos, uno relacionado al mal de Chagas, ya que los que presentan esta enfermedad presentan falla cardíaca. Y también me hizo un estudio genético para ver si yo era propenso a presentar este tipo de problemas, pero los dos salieron negativos. Posterior a eso, me mandó a hacer un PET scan, una resonancia magnética y una biopsia de corazón. Y después de esos estudios fue cuando yo escuché por primera vez la palabra sarcoidosis.